Hola y bienvenidos al montaje del sillón de masaje Circadian Synergy. En este video le guiaremos paso a paso en el armado de su nuevo sillón de masaje premium. Al recibir su sillón vendrá en 3 cajas separadas. La caja más grande contiene el cuerpo principal del sillón y los paneles de hombros. La caja mediana alargada contiene 2 paneles para brazos y la más pequeña, el reposapiés. Solo necesitará una llave hexagonal M8 y un destornillador Phillips, incluidos en la caja de accesorios. Empecemos con la caja más grande. Una vez abierta, levante la tapa y déjela a un lado. Sobre el sillón encontrará la caja de accesorios. En la caja de accesorios tendrá la tableta remota, su soporte, cubierta de montaje, cable de alimentación, clips y fusibles de repuesto, conectores de brazos, destornillador Phillips, llave hexagonal, 2 largas y pernos pequeños, 10 tornillos largos, 4 medianos, 2 extra pequeños para el soporte de tableta soporte, 2 arandelas grandes, 2 medianas, manual de usuario, guía rápida, guía de montaje y por último, la tarjeta de garantía. No olvides registrar tu garantía. Ahora quitemos el embalaje protector de espuma o plástico alrededor de la silla. Para mover la silla, reclínala en posición vertical hacia adelante. Primero, conecta el mando al puerto de 5 pines en la esquina inferior izquierda del asiento. Alinea las clavijas y atornilla el sujetador para asegurar la conexión. Luego, usa el cable de la caja de accesorios y enchufa la silla. Enciende el interruptor principal. La tableta se encenderá y mostrará el logo de Infinity y una pantalla amarilla de advertencia. Toca el botón tras leer la advertencia para ir a la página principal. Pulsa el botón de encendido arriba a la derecha para enderezar la silla. Con la silla erguida, apágala y desenchufa el cable de alimentación. Usa tu pie de apoyo. Inclina la silla hacia ti para levantarla con las ruedas. Si es difícil, pide ayuda a un amigo para sacar la silla de la bandeja juntos. Con el cuerpo fuera, desempaquetemos el resto de las piezas. Al sacar los paneles laterales, evita superficies ásperas para no dañarlos. Empecemos con el panel del brazo derecho. Para identificar izquierda o derecha, busca la letra en cada lado. Dentro del panel, vemos varias piezas importantes para el montaje. Hay el gancho trasero, los puertos eléctricos y la boquilla de aire, el clip del panel del brazo que descansará en el riel del cuerpo de la silla, y los 2 orificios para tornillos para fijar el brazo al cuerpo de la silla. Acerque el panel del brazo derecho al marco y conecte los 2 cables eléctricos a sus puertos de 8 pines. Luego conecte la manguera de aire a su boquilla correspondiente. Con cuidado, levante el brazo y guíe el gancho trasero a su lugar en la parte posterior del marco. Coloque el clip del panel del brazo en el riel del cuerpo y deslícelo suavemente en su lugar. Asegúrese de que el clip quede en el riel mientras ubica el orificio superior del tornillo del panel. Una vez posicionado, tome un perno largo, una arandela grande y un conector de panel de la caja de accesorios. Inserte el perno y apriete con los dedos para sujetar la silla mientras alinea el orificio inferior con el panel. Ahora, apriete el perno superior del panel con la llave hexagonal proporcionada. Luego, inserte el perno pequeño con la arandela mediana en el orificio superior junto al reposapiés. Repita estos pasos en el otro lado de la silla. Ahora vamos a fijar los paneles de hombros a la silla. Primero, identifiquemos qué versión de paneles tienes. Si tus paneles tienen una cavidad central con la boquilla y el cable, es la versión A. Sigue viendo el video normalmente para la instalación. Si no tienen esta cavidad y el cable está fuera, es la versión B. Para esta versión, avanza al minuto 10.26 del video.
o haz clic en el marcador de tiempo en la descripción del video. Continuemos con la versión A del montaje de hombros. Abre la cremallera bajo la bolsa de aire para acceder a los agujeros. Aparta todos los cojines de la silla para despejar el área. Ubica los soportes del panel de hombro en el lado exterior y deslízalos en los canales de montaje de la silla. Evita pellizcar la manguera de aire y el cable eléctrico al pasarlos por el orificio del panel. Luego, asegura firmemente el panel del hombro. Pasa la manguera de aire y el cable eléctrico del cuerpo de la silla por el panel del hombro. Con un destornillador Phillips, fija 3 tornillos 5M de 20 mm para asegurar el panel. Conecta el conector eléctrico y luego la manguera de aire. Ahora cierra el airbag del hombro y la cremallera juntos. Localiza otro tornillo M5 de 20 mm, un tornillo M4 de 16 mm y una arandela mediana. Fija el tornillo más largo en el orificio superior. Luego, el tornillo más pequeño con arandela en el orificio central inferior. Esto asegurará completamente el panel del hombro al cuerpo de la silla. Repite el proceso en el otro lado. En la última caja está el reposapiés. El reposapiés es muy pesado, así que levántelo con las piernas, no con la espalda. Acerque el reposapiés a la silla y conecte el enchufe y la manguera de aire a sus puertos. Conecte el enchufe de 8 pines al puerto y la manguera de aire a su boquilla. Antes de colocar el reposapiés, quite los clips de los pasadores. Si tiene problemas, use el destornillador para levantar suavemente la pieza que lo sujeta. Levante el reposapiés y deslice la bisagra sobre el pasador de la silla. Deslice el primero por el pasador del eje hasta el final. Esto le dará espacio para maniobrar el reposapiés sobre el otro pasador. Luego vuelva a colocar los clips para asegurarlo. Si pierde algún clip, hay repuestos en la caja de accesorios. Ahora cierre la cremallera entre el reposapiés y el cuerpo de la silla. Tome el soporte de tableta de la caja y quite los 2 tornillos con el destornillador. Asegúrese de que el soporte quede unido a la silla al quitar los tornillos. Coloque el soporte en su lugar y vuelva a insertar los 2 tornillos. Atornille, ponga la tapa y coloque el control remoto en el soporte. Con el control listo, la silla está ensamblada y lista para usar. Encienda el interruptor principal y active la silla con el control.
Ejecute un programa automático para verificar su funcionamiento. Si todo funciona bien, siéntese y relájese. Disfrute su silla Circadian Synergy. Gracias por elegir Infinity. Ahora vamos a fijar los dos paneles de los hombros a la silla. Ubica los soportes del panel de hombro en el lado exterior y deslízalos en los canales de montaje del cuerpo de la silla. Antes de encajar por completo, conecta el cable eléctrico y la manguera de aire a los puertos correspondientes. Guía la manguera de aire dentro del cuerpo de la silla mientras aseguras firmemente el panel del hombro. Abre la cremallera bajo la bolsa de aire del hombro para acceder a los 4 orificios de tornillos del panel. Con un destornillador Phillips, pon 4 tornillos medianos para fijar el panel. Una vez fijado, cierra la cremallera del airbag del panel del hombro. Luego, con un tornillo mediano arriba y 2 pequeños abajo, asegura bien el panel. Esto fijará completamente el panel del hombro al cuerpo de la silla. En la última caja está el reposapiés. El reposapiés es pesado, así que levántalo con las piernas, no con la espalda. Acerca el reposapiés a la silla y conecta el enchufe y la manguera de aire. Conecta el enchufe de 8 pines al puerto y la manguera al conector de aire. Antes de colocar el reposapiés, quita los clips de sus pasadores. Si tienes problemas, usa el destornillador para levantar suavemente el clip. Levanta el reposapiés y desliza su bisagra sobre el pin del cuerpo de la silla. Desliza el primero por el pin del eje hasta el final. Esto te dará espacio para maniobrar el reposapiés sobre el otro pin del eje. Luego vuelve a colocar los clips para asegurarlo en su lugar. Si pierdes algún clip, hay repuestos en la caja de accesorios. Ahora, cierra la cremallera entre el reposapiés y el cuerpo de la silla. Toma el soporte de tableta de la caja y quita los 2 tornillos con el destornillador. Asegúrate de que el soporte quede unido a la silla al quitar los tornillos. Coloca el soporte de tableta en su base y vuelve a insertar los 2 tornillos. Atornillado, pon la tapa y coloca el control remoto de tableta en el soporte. Con el control listo, la silla está ensamblada y lista para usar. Enciende el interruptor principal y la silla con el control remoto. Ejecuta un programa automático para verificar que todo funcione bien. Si todo está en orden, siéntate y relájate. Disfruta tu sillón Circadian Center. Gracias por unirte a la familia Infinity.